Gracias a Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estaremos revisando el capítulo 27 en su cuarta parte. Anteriormente ya habíamos nosotros chequeado referente al tormentoso viaje de Buenos Puertos a Malta. Este es el trayecto en el que se produce la tormenta, pero el viaje en sí estaba con la posibilidad de llegar hasta Roma. Digo la posibilidad según lo que nosotros podemos ver en este momento, que parecía imposible llegar. Pero recordemos que Pablo tenía una promesa de parte de Dios de que él llegaría a Roma a proclamar la palabra de Dios. Entonces, en los versículos 23 y 20 al 26, Pablo le cuenta a la tripulación sobre una visita angelical que él tuvo, una experiencia, una promesa de parte de Dios en donde él transmite a todas estas personas que estaban en la embarcación y declara allí la palabra de Dios. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Aquí nosotros podemos ver si en realidad Pablo ya tenía esa promesa de que él llegaría a Roma, pero él no se conformó con eso. Esto implica que Pablo le pidió a Dios por la seguridad de todos en el barco. Él ya tenía la promesa, como habíamos dicho hace un momento, de su propia seguridad, de que él llegaría a Roma. Pero no era suficiente para Pablo. Era una persona de oración, una persona que se dolía por lo demás. Entonces el trabajo en oración por seguridad y bendición para aquellos que estaban con él, que además no todos eran creyentes, pero sin embargo se preocupó por ellos porque él les amó. Esto implica que él sentía el deseo, el anhelo de que todos estén bien. Y esto es lo que hace Pablo en su trabajo por ellos en oración. Pide a Dios que le conceda esa seguridad. Y Dios, precisamente, aquí menciona a través de esa visita angelical, Dios le concedió su seguridad. Él le promete a Pablo y le dice: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo en realidad Pablo, a pesar de las circunstancias por las que estaba atravesando, porque muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros nos desesperamos por nuestra seguridad, por nuestra situación por la que estamos atravesando y hasta a veces nos olvidamos de los demás. Pero en este caso vemos que Pablo, en ese momento de tormenta, en ese momento en donde estaba la situación tan adversa, Pablo no se olvida, sino que le pide a Dios por la vida de todos aquellos que estaban en esa embarcación. Dice más adelante la palabra de Dios: por tanto, oh varones, tened buen ánimo. No solamente le transmite lo que él recibió por sus oraciones, la contestación de Dios, sino que adicional él los anima a que sigan adelante y que confíen en que ellos llegarán a tierra todos sanos. Aquí nosotros vemos en donde Pablo los había alentado a tener buen ánimo. Solo unos momentos antes había ya mencionado en el versículo 22, pero aquí vuelve a animarlos, esta vez a la luz de la revelación de Dios. Ustedes tienen una razón para tener buen ánimo. Dios, perdón, me ha garantizado su seguridad y yo le creo a Dios. Aquí nosotros podemos darnos cuenta esta expresión de donde más adelante explicaremos: yo le creo a Dios. Pablo no pudo mantener la esperanza solo para sí mismo. Como decíamos anteriormente, él tenía la promesa de Dios de que él llegaría a Roma, y Pablo sabía que si Dios le prometió eso, él lo cumpliría.
Él tenía que pasarla tanto para los creyentes a bordo de la nave como para los que todavía no habían creído. Él le menciona, y es algo maravilloso, y esta es la misericordia de Dios, que cuando Pablo pide, lo pide para todos, no necesariamente solo para los que creen en Dios, sino la misericordia de Dios alcanza aún a los que no habían creído. Es por esto que la palabra de Dios dice, pero yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Entonces, Pablo estaba completamente seguro porque él tenía la confianza puesta en Dios. El mensaje de confianza de Pablo para los preocupados marinos en una nave azotada por tormentas expresa la esencia de lo que significa poner nuestra fe en Dios y en su palabra. Porque es muy fácil decir que yo creo en Dios, que yo confío en Dios cuando todo está bien. Pero en esas circunstancias por las que estaba atravesando Pablo y toda la tripulación, todas las personas que estaban en ese lugar, en esa embarcación, ¿no es cierto?, no podían sentir lo mismo. Sin embargo, y él menciona y dice, ¿sabe qué? Dios se lo dijo a Pablo a través de un ángel. Y Pablo dijo, yo creo en Dios. Entonces, tome nota de lo que Pablo dijo. Y yo confío en Dios. Él no dijo, yo creo en Dios. Porque nosotros sabemos, y la palabra de Dios dice que hasta el diablo cree en Dios y tiembla. Acá Pablo no lo menciona de esa manera. Entonces dice, ¿no es cierto? Y yo confío. Pablo declara tener confianza absoluta en lo que Dios le había dicho, a pesar de la situación en la que se encontraba. ¿Por qué Pablo creyó en la promesa de Dios? Como nosotros deberíamos. Y aquí viene un comentario que en realidad debe ser aplicado a nuestras vidas. De una u otra forma nosotros pasamos por circunstancias adversas, por tormentas tal vez no tan fuertes como la que pasó Pablo. Y sobre todo en una situación en donde todos creían que no podían hacer absolutamente nada. A veces también nos encontramos en ciertos momentos en callejones sin salida. No podemos resolver nuestros problemas, pero es precisamente en donde nosotros también tenemos que aprender a declarar y decir, yo confío en Dios, porque mi Dios obrará en mi vida conforme a las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Pablo le creyó a Dios cuando ya no había nada más en que creer. Pablo creyó porque confiaba en Dios. Él no podía creer en los marineros, en la experiencia que ellos tenían, ni en la capacidad del barco, ni en las velas o el viento que les podían llevar a algún lugar más seguro. No, él no confió tampoco en el centurión, que era la autoridad en ese lugar, o confiar en el ingenio humano o en el conocimiento, la experiencia de aquella tripulación. Él confió solo en Dios. Esta no era una fe en que habría un buen clima. Esta no era una fe en donde ya pasará. Esto no era una fe en donde la situación era que estaba un poquito embravecido el mar. No. Él creyó y le creyó a Dios en la peor de las tormentas, en donde la embarcación se estaba golpeando, se estaba haciendo pedazos, cuando las circunstancias estaban en su peor momento. Allí Pablo le creyó a Dios. Allí es donde se da cuenta de que definitivamente una persona que cree en Dios puede declarar, como lo hizo Pablo o como también lo hizo Job, aunque él me matare, en él esperaré. Esta es la expresión que se menciona
pero no simplemente por decir algo, no por aprenderme de memoria una frase como estas, sino porque uno debe sentir que a pesar de la tormenta y el peligro que eran reales, y que en muchas ocasiones de nuestras vidas también las tormentas son muy reales, pero Dios es más real que cualquier tormenta, que cualquier terrible circunstancia, y es allí donde nosotros podemos decir: yo confío en Dios. Pablo no se avergonzaba de decir lo que creía, lo que le creyó a Dios. Pablo no se avergonzó o no tuvo temor de decir que, dadas las circunstancias, porque imagínese, ¿quién podía darse cuenta de que algo bueno podía pasar en ese momento? Aquí nosotros tenemos un comentario de Charles Spurgeon. Dice: quisiera Dios que todos los cristianos estuvieran listos para tirar el guante y decir lo que son. Ser sinceros, ser frontales, francos consigo mismo. Pues si Dios no es real, no pretendamos creer en Él. Y si el Evangelio es una mentira, seamos lo suficientemente honestos para confesarlo y decir: ¿sabe qué? No creo que esto se dé. Es allí, este comentario nos hace también reaccionar a nosotros y nos hace meditar tanto en que, si nosotros creemos en un Dios todopoderoso, nosotros debemos manifestar lo que manifestó Pablo, lo que manifestó Job. Aunque me matare, en Él confiaré. Esto es lo que nosotros debemos manifestar. Creerle a Dios y creer en sus promesas de que Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces la firme confianza de Pablo en Dios lo hizo un líder entre los hombres, incluso cuando era simplemente un prisionero de Roma. Allí nosotros nos damos cuenta lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, aun cuando seamos lo más insignificantes. ¿Por qué? Al creerle a Dios, Dios obrará en nuestras vidas y a través de nosotros para aquellos que creen o no creen en Dios. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Mire, aquí se da un comentario adicional para ver cómo Pablo creía en Dios, como aquí nosotros podemos darnos cuenta la confianza que Pablo tenía en Dios, a pesar de no conocer detalles, a pesar de no saber exactamente cómo se iba a dar todo esto después de esa tormenta. Estas noticias eran contradictorias y en estas circunstancias el dar en alguna isla pudiera ser llamado, con justa razón, naufragio. ¿Sí? Ellos estaban al borde de naufragar. Pablo básicamente dijo: todos vamos a naufragar en una isla que no sé cuál será, a donde nos lleva Dios. Pero lo que sí estoy seguro es que todos estaremos bien. Mire, esa es la confianza en Dios. Sin saber detalles, sin conocer a dónde, como aquí se menciona, en alguna isla. Esto implica, ¿no es cierto?, del desconocimiento, de no saber exactamente cuál va a ser mismo ese futuro. Pero es la confianza en Dios. Significa que Dios no le dijo a Pablo todo lo que iba a suceder. Pablo tuvo que confiar en que Dios sabía en qué isla iban a llegar. Incluso, a pesar de que Pablo no conocía esto, él, repito, simplemente creía, él confiaba, él estaba seguro de que Dios haría algo maravilloso. Entonces, de la misma manera, nosotros podemos darnos cuenta que en nuestras vidas también sucederá lo mismo en medio de las tormentas que nosotros podamos estar pasando. Más adelante, los versículos 27 al 29, es donde ellos se acercan a tierra firme. Pero esto lo comentaremos la próxima semana en la continuación de nuestro estudio bíblico. Hasta aquí llegamos.
Bendiciones.